Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de cálculo de variaciones y control óptimo. Los últimos vídeos los estamos dedicando a las ecuaciones de Bellman. En el vídeo pasado vimos un ejercicio en donde resolvíamos un problema de control óptimo en términos discretos con las ecuaciones de Bellman, pero con el conjunto, con el control pertenecía a un conjunto factible. Bien, hoy vamos a hacer otro ejemplo, algo más complicado, no mucho más complicado, lo único que tiene más gasto computacional, pero bueno, lo vamos a hacer en una hoja de cálculo y bien. Vamos a hacer una hoja de cálculo porque si lo hacemos aquí, la verdad es que no vamos a acabar. Entonces, el problema de lo que se trata es este, es minimizar el cuadrado de la variable de estado más el cuadrado de la variable de control entre 0 y 3, ¿de acuerdo? O sea que aquí tenemos 0 y 3 entre 0 y n-1, que es 3, luego tenemos que calcular el control en U0, en U1, en U2 y en U3. Con este sistema x de k más 1 es igual a x de k más u de k. Sería un sistema acumulativo para 0, 1, 2 y 3. Y donde tenemos que x de 0 vale 0, x de 4 vale 8. Bien, ¿y cuál es la novedad? La novedad es que ahora u de k va a pertenecer a este conjunto que es el de enteros no negativos. 0, 1, 2, 3, así hasta el infinito. ¿De acuerdo? Entonces, enteros no negativos. Bien, si os fijáis en este problema, antes de verlo incluso en términos de control óptimo, entonces si os fijáis, x de 0, si os fijáis, x de 0 es igual a 0, entonces x de 1 es igual a x de 0 más u de 0. Pero bueno, x de 0 vale 0, luego x de 1 es igual a u de 0. X de 2 es igual a x de 1 más u de 1, según el sistema. Y entonces x de 1 es igual a u de 0 más u de 1. Y x de 3 es igual a x de 2 más u de 2. X de 2 más u de 2, es decir, x de 2 es u de 0 más u de 1 más u de 2. Y x de 4 es igual a x de 3 más u de 3. Pero x de 3 es u de 0 más u de 1 más u de 2 más u de 3. Entonces, ¿qué es? Y x4 está dado, es igual a 8. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que 8 tiene que ser igual a u de 0 más u de 1 más u de 2 más u de 3. Es decir, tenemos que encontrar todas las variaciones correspondientes a 4 números enteros tal que su suma sea 8. Imaginaos, esto es lo que nos dice la restricción, es decir, el conjunto factible realmente son los enteros no negativos, pero con el sistema, el conjunto factible es este del control óptimo, enteros no negativos. Pero el sistema nos determina que la suma de los controles en cada k, la suma de todos ellos, tiene que ser igual a 8. Imaginaos otro problema exactamente igual a este, en donde k valga 824, por ejemplo. 824 y x de 4 sea 1.200.000, por ejemplo. ¿De acuerdo? La cantidad de combinaciones. Aquí ya hay unas cuantas, ¿eh? Aquí ya hay unas cuantas. Es decir, si no lo resolviéramos mediante el procedimiento de las ecuaciones de Bellman, tendríamos que hallar todas las variaciones de 4 números tal que sus sumas sean
sea 8 variaciones, digo, no combinaciones. Es decir, por ejemplo, 7, 0, 0, 1 es una, pero 1, 0, 0, 7 es otra, ¿vale? Es otra. Luego tenemos que tener en cuenta esta y tenemos que tener en cuenta esta, porque esto genera otras X tal, otras variables de estado, y entonces perturba, cambia el valor del funcional, ¿vale? Entonces, si no tuviéramos este procedimiento, lo que tendríamos que hacer es calcular todos los conjuntos de 4 enteros no negativos, tal que su suma sea 8. Y una vez calculados todas esas variaciones, calcular las XK correspondientes y a su vez luego calcular el funcional para cada uno de esos valores y de todos ellos elegir el mínimo. Ya os digo, si x de 4 fuera 1.500.000 y k fueran 200, de 0 a 200, el problema es complejo computacionalmente. Se haría prácticamente, para hacer la mano no se podría hacer. Incluso un ordenador se podría hacer tal como lo he dicho, es decir, ver todas las combinaciones, no mediante la ecuación de Bellman, sino ver todas las combinaciones. Un ordenador lo haría, pero no sería eficiente. Habría que programar en el ordenador el procedimiento de las ecuaciones de Bellman, ¿vale? Bien, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces vamos a tener, ya con las ecuaciones de Bellman, vamos a tener un periodo final en donde tenemos x de 4, un periodo final que va a ser dado x de 4, dado x de 3, perdón, dado x de 3, dado x de 3, y a ver, no, perdón, esto es dado x de 4, dado x de 4. Entonces, un periodo final dado x de 4, y luego tendríamos que ir a la etapa a la etapa 3, luego a la etapa 2 y luego a la etapa 1. A la etapa 1. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verlo. Vamos a verlo en una hoja de cálculo. Vamos a cambiar aquí a la hoja de cálculo. A ver si lo vemos. Aquí está. Entonces, el problema es este. Minimizar entre 0 y 3 el sumatorio de x al cuadrado de k más u cuadrado de k con este sistema, con esta ecuación en diferencias, para x0 igual a 0, x4 igual a 8 y u de k entero no negativo. Entonces, para el periodo final tenemos que la variable x de 4, la variable de estado, es 8. Nos dice que es 8. Nos dicen que es 8. Entonces, ¿cuánto puede valer x de 3 y u de 3? Pues que su suma sea 8. 8, 0, 8 más 0, 7 más 1, 6 más 2, 5 más 3, 4 más 4. Es decir, lo que nos dice, lo que nos da el sistema operativo, el sistema dinámico, la ecuación en diferencias. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos es esto.
tendríamos, por tanto, que j de 3, dado x de 4, tendríamos que j de x de 3 sería, para el periodo final, j de x de 3 sería 64 en este caso, porque sería el cuadrado de la variable de estado en 3 más el cuadrado de u, de la variable de control en 3. Entonces sería 8 por 8, 64, más 0 al cuadrado, 64. Lo tengo aquí, la fórmula, 7 por 7, 49, más 1, 50. 6 por 6, 36, más 4, 40. Y así sucesivamente. Entonces tendríamos los j de 3 para el periodo final. Bien. Esta primera columna no la hagáis caso de momento. Esta primera columna no la hagáis caso de momento. Vamos a poner en blanco. Entonces, periodo 3. Aquí tendríamos el periodo 3. El periodo 3 es dado x2. Dado x2. Y se tiene que cumplir el sistema, dado x2. Entonces, ¿cuánto puede valer? En el ejemplo anterior, en el vídeo anterior, vimos cuánto puede valer x de 4. Pero aquí lo hacemos sobre la marcha. ¿Cuánto puede valer x de 2? Si x de 4 necesariamente tiene que valer 8. Si x de 4 necesariamente tiene que valer 8, x de 2 puede valer, x de 2, si 8 tiene que ser igual a x de 2 más u de 2. Es decir, x puede valer de 0 a 8. X puede valer de 0 a 8. Y u puede valer igualmente de 0 a 8, tal que su suma sea 8. Bueno, en este caso, como estamos en x3 puede valer 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bien, pues x de 2 exactamente lo mismo. X de 2 puede valer exactamente lo mismo. Y x de 1 también exactamente lo mismo, porque los controles pueden valer 0. Entonces, empezamos. Entonces, si x de 2 vale 8, u de 2, ¿cuánto puede valer? U de 2 tiene que valer ¿cuánto puede valer como máximo? Bueno, como máximo, ¿qué único valor? Pues solamente tiene que ser 0, porque x de 3 puede valer 8. Entonces, 8 más 0 es 8. Es decir, x de 3 puede valer estos valores. Pueden tener estos valores. Lo vamos a poner aquí en rojo. Estos valores. X de 3 pueden tener estos valores. Bien, pues para x de 2 puede también pueden valer también estos valores, porque los u's en un momento dado pueden ser ceros. Y por lo que hemos dicho al principio del vídeo, pues se cumplirían las ecuaciones, ¿no? Entonces, tenemos que como x de 3 puede valer 8, x de 2 puede valer 8 y u de 2, la suma, tiene que ser igual a 8. Bien, x de 3 puede valer 7. Si vale 7 x de 3, tenemos la restricción de que x de 2 puede valer 7 más 0. Y también, si x de 2 vale 7, puede valer 7 más u de 2, 1, que valdría 8. ¿De acuerdo? Luego, estamos cumpliendo siempre. Esta combinación 8, 0 nos da 8, esta combinación nos da 7, que es otro valor válido. Esta combinación nos da 8, que es otro valor válido de x3. x2 puede valer 6, en cuyo caso u de 2, la suma, tiene que valer justamente, puede valer 6, que es lo que tenemos aquí. Si x de 2 vale 6, puede valer u de 2, 1, con lo cual es 7, y 6 más 2, u de 2 puede valer 2, que es 8. Es decir, ya para otro valor, un x2 de 6 con u de 2, 3,
ya sería 9 y ese ya sería no factible porque no cumple esta ecuación. Aquí lo que estamos viendo es que esta ecuación la cumple para cada uno de los valores posibles del periodo anterior de x de 3. 5, igual 5 es posible con u de 0, 1, u de 1, 2, etc. Y así sucesivamente. Así sucesivamente hasta el final. Así sucesivamente hasta el final. X de 2 podría valer 0, en cuyo caso 0, u de 2 podría valer 0, que es otro valor de x de 3, es otro valor de x de 3, x de 3 puede valer 0, puede valer 0 más 1, 1, 0 más 2, 2, etc. Bien, bien, pues entonces vamos a calcular j de 2, estamos en la etapa 3, en el periodo 3, vamos a calcular j de 2, entonces, ¿qué es lo que tenemos? El k igual a 2, aquí está en nuestra ecuación, porque aquí está en nuestra ecuación, y es la suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados de cada variable, la suma del cuadrado de cada variable. Entonces, sería 8 más 0, 64, 7 más 0, 49, 7 por 7, 49 más 0 al cuadrado es 49, 7 más 1, etc. Y luego, ¿qué es lo que tenemos aquí? Este sería x de 2 al cuadrado más u de 2, esta columna, que no la pongo para no ya ensuciar más. ¿De acuerdo? Y en esta columna de aquí, ¿qué es lo que pongo? Pues pongo el valor de ¿qué? De j3, x de 3. ¿Cuánto vale x de 3 aquí? La suma, x de 2 más u de 2, que es 8. Entonces aquí pongo, para 8, x de 3 vale 64. ¿Vale? Aquí estoy poniendo el j de 3 de x de 3. Aquí, ¿cuánto es? 7 más 0, 7. Bueno, pues entonces pongo aquí el j de 3 de x de 3, para x de 3 igual a 7, pongo 50. Por ejemplo, aquí 5, 0, la suma es 5, entonces la contribución es 5 por 5, 25, más 0 al cuadrado, que es 25, y aquí tengo que poner el j de 3 de x de 3 cuando x de 3 vale 5. Cuando vale 5 es 34. Claro, por eso tenía yo aquí estos valores. Estos valores, aquí lo ponemos aquí en negro. ¿De acuerdo? Tenemos aquí estos valores, que serían para la suma de estos dos, que es lo que nos define el sistema dinámico. La suma de estos dos. Esto sería x de 3. Entonces, donde veamos aquí 8, ponemos aquí el valor de j de 3, de x de 3, ¿vale? Estoy aplicando la ecuación de Bellman, ¿vale? Esto sería la suma de los cuadrados del cuadrado de cada número, más j de 3, y esto me da j de 2 de x de 2, que es 64 más 64, que sería la suma, 64 más 64, 128, 49 más 50, 99, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues para cada valor posible de los controles de x de 2, es decir, aquí x de 2 vale 8, solamente hay una posibilidad, luego el mínimo es 128. Pero aquí con el valor de x de 2 tenemos que hallar el mínimo, el control que minimice j de 2 de x de 2. Entonces aquí tenemos dos valores, 99 y 114, pongo el mínimo aquí. De 6 tengo tres posibilidades, tres controles de u de 2 posibles. Entonces elijo el mínimo de j de 2 de x de 2, tal como me dicen las ecuaciones de Bellman. Entonces de 76, 87 y 104. Entonces cojo 76. Por ejemplo, de aquí para los unos y ceros, aquí tengo todas estas posibilidades. Tengo u de 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta aquí. ¿Vale? Entonces,
tengo todos estos controles posibles. ¿Cuál es el control óptimo? ¿Cuál es el control mínimo? El control mínimo sería el que hace J de 2, el menor, 39. En este caso, de todos estos, el mínimo es 39. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Entonces ya pongo la tabla resumen. Aquí no pongo asteriscos, aquí ya sí pongo asteriscos. Entonces, para 8, 0 es 128. Para 7, el mínimo es 99. Pongo el control 0, 99. Para 6, el mínimo es 76. Pues pongo, se cumple para 6, 0. Para 3, el mínimo es para el control 1, 3, 1, 42. 3, 1, 42. ¿Vale? Y así tengo la tabla de J de 2, de X de 2. ¿Vale? Bien, ahora vamos a la etapa 2. La etapa 2 se hace para X1 dado, esta columna. Entonces, X1 puede valer igual 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0. Entonces, claro, cuando X2 es igual a 8, la única posibilidad aquí es que X1 más U de 1, que es lo que nos dice el sistema dinámico, X1 más U de 1, X1 más U de 1, tiene que ser X2. Esto es 8 más 0 es 8, 7 más 0, si vale 7, el control puede ser 0 o 1, porque 7 y 8 son valores posibles de la variable X2. Es exactamente igual que antes. 6, si X1 vale 6, los controles pueden ser 0, 1 y 2, porque 6 más 0 es 6, que es un valor de X de 2, 7 es otro valor de X de 2 y 8 es otro valor de X de 2. Y así sucesivamente. Entonces, para todos los X1 yo tengo una serie de controles. Por ejemplo, para 8 solamente tengo uno. Luego el mínimo... Cojo 8. Esta sería la contribución 8 por 8, 64. Más 0 al cuadrado sería 64. Más J de 2 de X de 2. Cuando X de 2 vale 8. J de X de 2 cuando X de 2 vale 8 es 128. Luego 64 más 128 es 192. ¿Vale? Para 7, cuando X de 1 vale 7, tenemos 7 por 7, 49, más 0 al cuadrado es 49, y luego hay que buscar el qué. Pues J de X de 2, cuando esta suma es X de 2, esta suma es 7, pues cuando vale 7 es 99. Y lo ponemos aquí. Entonces sería 49 más 99 es 148. Para cuando es 7 también puede valer 1 el control. Entonces 7 más 1 es 8. X de 2, cuando X de 2 vale 8, esto es 128. Y lo ponemos aquí. 50 más 128 es 178. Y así sucesivamente. Entonces, para cada valor posible de X1, cuando aquí solamente hay un valor, aquí el control óptimo es 0, es único, no hay que elegir. Cuando es 7, aquí podemos elegir entre 0 y 1. ¿Cuál elegimos? El mínimo, 148. El que genera X1 mínimo. Aquí en 4 podemos elegir el control, podemos elegir todos estos controles. ¿Cuál elegimos? El que hace mínimo, que sería 64. Y así con todos ellos, para cada valor de X1. Tal como hicimos en el otro ejercicio, pero teniendo en cuenta todas estas posibilidades, que vienen dadas, como repito, por el sistema dinámico y por el asunto de que U de K sea un entero no negativo. Entonces, aquí ponemos los mínimos correspondientes y aquí ponemos el J de 1 asterisco ya. J de 1 asterisco de X de 1. Entonces, esta es la tabla. Entonces, y ya la etapa 1, esta sería la etapa 2, la etapa 1, que es la última, la primera, vamos, la etapa 1, aquí tenemos X0. Esta columna no la hagáis caso de momento, ¿vale?
x0. X0 nos dice el enunciado que tiene que valer 0. Es el enunciado. Entonces, claro, u de 0, ¿cuánto puede valer? U de 0, en este caso, x de 1, en este caso, x de 1 puede valer. A ver, espérate. No, es que estaba aquí. Me había comido. A ver, x de 0 puede valer 0. ¿Vale? Esta columna de momento no le hagáis caso. X de 0 puede valer 0, porque es lo que nos dice el enunciado. Entonces, u de 0, ¿cuánto puede valer? Pues si x de 0 vale 0, ¿para qué? Puede valer 8. 9 nunca puede valer, porque 0 más 9 es 9, y 9 no es un valor de la variable x1. ¿Vale? Entonces, 0 más 8 es 8, luego u de 0 puede ser 8, puede ser 7, porque 0 más 7 es el valor de la variable x1, 0 más 6, 0 más 5, etc. Entonces, aquí ponemos la contribución del índice 0, que sería x este al cuadrado más este al cuadrado, 0 al cuadrado más 8 al cuadrado es 64, más el j de 1 de x de 1, cuando x1 vale la suma de estos dos, que es 8, que es 192. La suma es 256. Y así con cada uno de ellos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que para un valor, aquí solamente tenemos un valor de x0, y tenemos todos estos controles disponibles. Tenemos que elegir uno. ¿Cuál? El mínimo. No el mínimo control, el control que minimiza j de 0 de x de 0, que es, de todos estos valores, es 41. Bien, ahora lo que nos toca, por tanto, es recapitular y hacer el resumen correspondiente. Tenemos que el valor del problema sería, el valor óptimo del problema sería 41 para 41, el valor óptimo del funcional sería 41, el mínimo, vamos, para u de 0 igual a 1. Con u de 0, vamos a ponerlo aquí en color salmón, los óptimos, el resultado del ejercicio, entonces sería u de 0 igual a 1 con x de 1 igual a 1. Entonces, con x de 1 igual a 1, que lo tenemos aquí, con x de 1 igual a 1, tenemos que el valor óptimo en el periodo, para k igual a 1 es 0. Es 0. Con lo cual, x de 2 es 1 más 0, que es 1 igualmente. X de 2 es igual a 1. Para x de 2 igual a 1, lo tenemos aquí. Bueno, aquí lo ponemos en rosa. U de 1 es 0, x de 1 es 0. Entonces, x de 1 más u de 1 es 1, que sería x de 2. Entonces, x de 2 en la siguiente etapa, que es esta, para x de 2 igual a 1, x de 2 igual a 1, el control óptimo es 2. Entonces, 1 más 2 sería 3, que sería la variable en el periodo, la variable de estado en el periodo 3. 1 más 2 es 3, la variable de estado en el periodo 3, que sería x de 3 es x de 3 lo ponemos en rosa y el control óptimo sería 5. Y, por supuesto, en el periodo 4, en el x de 4, la variable de estado es 3 más 5, que es igual a 8, según nos decía el problema. Bien, pues este sería el resultado del ejercicio. Hemos ido ahora desde k igual a 0, por el orden natural cronológico de k igual a 0, a k igual a n, cuando ya hemos aplicado el algoritmo y las ecuaciones de Bellman. Entonces, lo podemos poner en la pizarra y tendríamos lo siguiente. Lo que acabo de decir sería, entonces tenemos u de 0, vamos a borrar aquí un poco,
tendríamos, vamos a ponerlo en azul, tendríamos resultado sería el siguiente. Tenemos lo que he dicho antes en la hoja de cálculo, u de 0 asterisco es igual a 1, con j asterisco de 0 en x0, que es igual a 0, es igual a 41, el valor óptimo. Entonces, con u de 0 igual a 1 y x de 0 igual a 0, x de 1 es igual a u de 0 más x asterisco de 0 es igual, u de 0 es 1 más 0 es igual a 1 con x de 1. Entonces hemos visto que con x de 1, u de 1 en las tablas, lo que hemos visto antes, u de 1 asterisco es igual a 0. X de 2 asterisco, pues es u asterisco de 1 más x asterisco de 1. Luego u asterisco de 1 es 0 más x asterisco de 1, que es 1. Luego tenemos que x asterisco de 2 es igual a 1. Con x asterisco de 2, tal como hemos visto en la tabla siguiente, vemos en la tabla siguiente que lo tenemos en la hoja de cálculo, lo que hemos repasado antes, repito una vez más. Con x de 2 tendríamos u asterisco de 2 igual a 2. Con u asterisco de 2, ya x asterisco de 3 sería u asterisco de 2 más x asterisco de 2 es igual a 2 más 1, 3. Esto sería x asterisco de 3. Vamos a ponerlo así. Esto sería x asterisco de 3, que sería igual a 3. Y con x asterisco de 3, vemos en la tabla, es la primera de todas, que u asterisco de 3 óptimo sería igual a 5, y x de 4, por supuesto, sería x de 3 más x de 5 sería igual a 8. X de 4 sería igual a 8. Entonces, claro, si el valor óptimo ya lo hemos hallado según las ecuaciones de Bellman, que sería este. Sería este, ¿no? Bien, pues el valor óptimo se podría calcular según el funcional. El funcional es el que tenemos aquí. El funcional es el que tenemos aquí. El sumatorio desde 0 hasta 3 de x cuadrado de k más u cuadrado de k. Es decir, tendríamos x de 0 al cuadrado más x de 1 al cuadrado más x de 2 al cuadrado más x de 3 al cuadrado. Perdón, x de 1 al cuadrado más x de 2 al cuadrado más, ya aquí, más x al cuadrado de 3 más u de 0 al cuadrado más u de 1 al cuadrado más u de 2 al cuadrado más u de 3 al cuadrado. Entonces aquí tenemos x0 al cuadrado, 0 al cuadrado. X de 1 es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. X de 2 al cuadrado es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. X de 3 al cuadrado, x de 3 al cuadrado, x de 3 es 3 al cuadrado. Más u de 0 al cuadrado, u de 0 es 1, 1 al cuadrado.
más al cuadrado de 1. U al cuadrado de 1 es 0 al cuadrado. 0 al cuadrado. Más u de 2 al cuadrado. U de 2 es 2, pues 2 al cuadrado. Y u de 3 al cuadrado es 5 al cuadrado. Ya x de 4 ya no interviene, entonces tendríamos 1, 2, 9, 11, 12, 12 y 4, 12 y 4, 16, más 25. 6 y 5, 11, 2 y una 3 y una 4. 41, que es el valor óptimo que hemos hallado según el procedimiento del algoritmo y las ecuaciones de Bellman, que, como hemos visto, estamos viendo en todos los ejercicios, resuelve un problema de 4 etapas o 3 etapas, en este caso, en 4 problemas de una y solo una etapa. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar sobre este tipo de problemas en donde, repito, UDK pertenece a un conjunto factible determinado, en este caso que son los enteros no negativos. En el próximo vídeo haremos un ejercicio relativo a este tipo de problemática, pero aplicado al control presupuestario. Aplicado al control presupuestario de un gobierno, podría ser de cualquier órgano público o incluso de cualquier empresa. Es decir, maximizar las utilidades o los beneficios en función de determinado control, que es el que tiene la empresa, y cuando esa variable de control puede ser, son múltiplos de un valor o son números enteros en general. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Si os ha gustado, bueno, antes de decir eso, es si tenéis alguna pega, alguna dificultad, algún problema, no dudéis en hacérmelo llegar a través del canal. Yo normalmente respondo más o menos rápido, pero cuando puedo. Entonces, cuando puedo, porque es más o menos rápido. Entonces, yo suelo responder a todas las consultas. Y lo hago con gusto. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, como decía antes, si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y os animo a que animéis a gente que esté interesado en esto a que se suscriba al canal y que podamos crecer y podamos seguir construyendo conocimiento gratuito para todo el mundo que tenga interés. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima. Chao.